Muy buenos días para todos. Mi nombre es María del Mar Millán. El día de hoy el objetivo es que revisemos la anatomía de miembro superior y pues vista o aplicada a las técnicas de anestesia regional. Entonces, pues primero algunos datos históricos. Desde 1884, el doctor Hanslet describió por primera vez el bloqueo del plexo braquial mediante la instilación directa de la cocaína. El doctor Hanslet se le conoce como uno de los padres de la cirugía moderna y pues estos primeros bloqueos que él realizó realmente los hizo fue en cadáveres y disecciones. Luego, hacia el año de 1911, casi que simultáneo, los doctores Kulenkapp y Herschel describieron las primeras técnicas transcutáneas de los bloqueos de los plexos braquial y pues incluso estos ya fueron realizados en pacientes a los que pues realmente les fue muy bien, y las primeras cirugías que se realizaron con este tipo de bloqueos básicamente fueron cirugías inicialmente a nivel de hombro o de húmero proximal. Hacia el año de 1962 se describen las primeras técnicas de neuroestimulación, en donde pues ya digamos había alguna manera de asegurar de que si estábamos hablando de que eran bloqueos motores, pues era como la manera confirmatoria de que realmente sí se estaba instilando los anestésicos locales en el sitio más próximo a los nervios que se querían bloquear. Y desde el año de 1978, pues las técnicas de los bloqueos regionales se describen al igual que con neuroestimulación, ingresa pues el uso del ultrasonido, lo que desde este momento pues se habla que incluso se deben hacer los bloqueos que son tanto motores como sensitivos, se deberían realizar con ambas técnicas, neuroestimulación y ultrasonido, para minimizar el riesgo y las complicaciones que podrían estar asociadas a ello y pues en pro de la seguridad de los pacientes. Entonces, pues para iniciar, cuando nosotros hablamos de anatomía aplicada al miembro superior en anestesia, pues siempre debemos partir de un amplio conocimiento de lo que es el plexo braquial. Entonces, el plexo braquial es aquel plexo que nos va a dar tanto la inervación sensitiva y motora a casi todo el miembro superior. Entonces, excepto, vamos a encontrar que hay dos áreas muy específicas que no van a estar inervadas por nervios que emergen del plexo braquial, que van a ser en una parte o en la parte superior del hombro, que es solamente la parte de sensibilidad, y pues área va a estar inervada por nervios del plexo cervical. Pues a la anatomía del plexo braquial, en los troncos, los únicos nervios que se van a originar antes de que estas haya unas subdivisiones en los fascículos y posteriormente en los cordones. Entonces, es el nervio supraescapular que le va a dar la inervación al músculo supraespinoso y el infraespinoso, y el nervio torácico largo. Considerando también que el sitio donde emergen el plexo braquial a nivel del cuello, o en el punto donde mejor se va a visualizar, es a nivel de la vértebra C6, y esta pues es un sitio característico, es básicamente por la mayor confluencia de estructuras que van a tener una importancia correlación con el plexo por las posibles complicaciones que podrían haber en el caso de los bloqueos. Entonces, posteriormente, como les mencioné, de las divisiones vamos a tener, de los troncos vamos a tener las divisiones que o fascículos, y estos pues van a estar formados por una subdivisión tanto del ramo anterior y posterior de los mismos troncos. Entonces, los ramos anteriores del tronco superior y del tronco medio nos van a formar el cordón lateral. Los ramos posteriores de los tres troncos nos van a conformar el cordón posterior, y los ramos anteriores del tronco inferior nos van a formar lo que va a ser el cordón medial. Posteriormente, pues entonces, estos sí nos van a dar los nervios terminales, que son los que van a ir a inervar las diferentes partes pues del
en la extremidad superior que vamos a ver a continuación. Entonces, el sitio como por el cual emerge y como el plexo braquial es el triángulo posterior y de la región cervical, incluso pues está, y esto pues está descrito pues que su origen obviamente es por encima de la clavícula. Se correlaciona que incluso la forma que tiene el plexo braquial está asimilada a un reloj de arena, porque inicialmente pues tiene como forma de embudo hacia el nivel donde pasa por la clavícula, hay una estrechez donde hay una mayor correlación con todas las estructuras, incluso estructuras vasculares importantes, y después del paso a la clavícula nuevamente pues como que se vuelve a abrir. Ya hablamos entonces de cuáles van a ser las raíces que nos van a constituir cada uno de los troncos, pero pues es muy importante saber que el tronco que está más íntimo a las estructuras vasculares usualmente es el tronco inferior, pues en lo que está descrito en la anatomía usual, pero pues vamos a ver que incluso pues hay diferentes variantes anatómicas, y esto pues es lo que está descrito como tal para un plexo braquial normofijado, es decir, el que está constituido de C5 a T1. Entonces, posteriormente los troncos en el sitio con donde emergen en las estructuras en el cuello, entonces está, como les comenté, estaba descrito que es el sitio a nivel de C6 y se caracteriza porque tiene la apófisis más prominente, también conocida como el tubérculo de Chasnack. A este nivel, entonces, los troncos de los plexo braquial emergen por el intermedio entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno posterior y medio, que realmente, pues, aunque son músculos distintos, a este nivel, pues, se ven como una sola estructura anatómica. Lo otro que también tenemos de estructuras importantes a este nivel, justo en el sitio donde emerge el plexo braquial a nivel del cuello, va a ser la cadena simpática, y que incluso por su estrecha contigüidad, pues va a ser muy importante en el hecho de que, por ejemplo, pues vamos a, cuando se hacen los bloqueos, especialmente el bloqueo interescalénico, pues por diseminación del anestésico local, puede incluso haber un bloqueo de la cadena simpática. Luego, entonces, vamos a ver que lo que tenemos señalado en color verde es una vaina o el recubrimiento de tejido conectivo que realmente recubre como tal todo el plexo, y este también incluso tiene un recubrimiento a la estructura arterial que encontramos en ese nivel, que pues, o sea, en su punto de emergencia, pues es la arteria subclavia, que posteriormente se nos va a convertir en la arteria axilar. Hasta el punto donde tenemos la fosa supraclavicular, ya entonces vamos a hablar de que ya a este nivel pues van a aparecer incluso son los cordones, y que los cordones ya son nuevamente en el punto donde se abren en esa forma de reloj de arena, y que finalmente nos va a dar la inervación sensitivo-motora a las diferentes partes de nuestra extremidad superior. Cuando relacionamos el plexo braquial con la primera costilla, entonces tenemos también que pues tener presente que ya a este nivel, pues incluso la estructura ósea que nos va a aparecer, además de la clavícula, vamos a tener una estrecha relación es con esa primera costilla, por la cual incluso el plexo va a pasar de manera superior. Entonces, en este nivel encontramos que por encima tenemos la clavícula, por debajo tenemos la primera costilla, y en medio de estas dos estructuras óseas como tal emergería el plexo braquial. Incluso esa capa de tejido conectivo que recubre el plexo, como lo pueden visualizar incluso mejor en esta imagen, también se adhiere o forma pues como un punto de fijación con esta primera costilla, e incluso en esta imagen se ve cómo es esa correlación tan estrecha que existe con la estructura vascular, que a este nivel aún pues no ha tomado el nombre de arteria axilar, sino persiste siendo la arteria subclavia. Y cómo pues está en la emergencia de este plexo en la inmediación entre el escaleno anterior y el escaleno medio posterior.
Posteriormente, incluso cuando ya pasa entonces esta primera costilla, vamos a encontrar que las estructuras en las cuales vamos a tener en las inmediaciones de nuestro plexo braquial va a ser el músculo pues de superficial a la parte más interna. Vamos a tener entonces el músculo pectoral mayor con su cabeza, en su cabeza clavicular. Vamos a tener posteriormente el músculo subclavio y posteriormente pues entonces esa grasa perineural y la estructura de tejido conectivo que nos envuelve entonces el plexo, la arteria y la vena. C6, que es el punto quizás como referente anatómico incluso de el bloqueo interescalénico o como se describió inicialmente por el doctor Winnie, es un punto en donde además del plexo pues hay intermediaciones con algunas otras estructuras anatómicas que van a ser muy importantes. Entonces, en este punto que como se correlaciona también con a nivel del cartílago cricoides, vamos a encontrar adicional entonces el músculo elevador de la escápula en la parte posterior. Posterior al músculo elevador de la escápula tenemos el músculo trapecio. Tenemos aquí que estoy con mi señalador, este sería el músculo escaleno medio posterior. Lo que está en el intermedio sería nuestro plexo braquial, que se ve mucho mejor al otro lado. Tendríamos el músculo escaleno anterior, pero entonces miren las estructuras que tenemos importantes a este nivel. Arteria vertebral. Tenemos también el nervio vago, que realmente está de manera muy cercana a las inmediaciones del plexo braquial. Tenemos la arteria carótida, la vena yugular, y digamos que incluso van a ser una de las estructuras que en dado caso de que solamente se hiciera con neuroestimulación y pues no, sin un adecuado entrenamiento, el no estarlas visualizando, podría uno incluso llegar a funcionar la arteria vertebral o incluso este bloqueo a nivel de C6 que está descrito como el interescalénico, podría uno hacer una inyección espinal del anestésico local. Continuando entonces ya con la parte de los cordones, entonces vamos a identificar que del cordón posterior, que ya dijimos que eran la unión de todos los ramos posteriores de todo el plexo, van a emerger dos nervios, los más grandes van a ser el nervio axilar y el nervio radial. El cordón posterior, que es la parte anterior o las raíces, el componente anterior del tronco superior y medio, vamos a tener el nervio que emerge en el nervio músculo cutáneo y el nervio mediano, y el cordón medial vamos a tener que está constituido por el componente anterior del tronco inferior. Y los nervios más importantes que van a emerger del tronco medio van a ser el nervio braquial interno, el nervio cubital y también tiene algunas aferencias para el nervio mediano. Ya cuando hablamos de cordones estamos entonces hablando que ya hemos pasado la clavícula, como lo ven incluso pues en esta imagen, en donde aquí tenemos toda la conformación aún de fascículos o divisiones, y posterior al paso de la clavícula, nuevamente entonces tenemos ya, son cordones, en el cual los nervios que van a tener una mayor estrecha relación con la arteria axilar son el nervio mediano, radial y el nervio ulnar. Entonces, las principales, digamos, funciones de estos nervios que emergen ya de los cordones son nervios terminales. Entonces, el del nervio subclavio, digamos, su distribución va a ser la inervación del músculo subclavio, el nervio el dorsal de la escápula. Su principal función va a ser la inervación de los músculos romboides y elevador de la escápula. El nervio torácico largo, que era uno de los nervios que emergía en el momento en que se dividen los troncos, no hasta los cordones. Su función es la inervación del músculo serrato anterior. El nervio supraescapular, que su función va a ser inervar músculo supraespinoso e infraespinoso. Recordemos que estos músculos hacen parte del conocido manguito rotador. Incluso es una de las posibilidades. Es un nervio que se puede bloquear en dado caso de que exista contraindicación de realización de algunos otros bloqueos y que el paciente requiera cirugía de hombro superior. Nervios pectorales, tanto medial y lateral, van a
inervar músculos pectorales, nervios subescapulares, pues su función es inervar subescapular y teres y los músculos teres principales. El nervio toracodorsal, su función es inervar músculo dorsal ancho, y ya de aquí en adelante viene ya lo que es los nervios axilar, cuya principal función es inervar deltoides y los músculos menores también, y la piel del hombro. El nervio radial se conoce como el nervio que inerva los músculos extensores tanto del brazo como del antebrazo. El nervio mediano se encarga de inervar toda la parte de lo que va a ser flexores del antebrazo, y vamos a tener que hay algunas aferencias sensitivas que vamos a ver a continuación en una imagen. Y el nervio cubital o ulnar también se conoce como el nervio que se encarga de la parte flexor del antebrazo. Nervio circunflejo, que también se encuentra en la literatura como el nervio axilar. Entonces ya hablamos de los grupos musculares, ahorita vamos a hablar de la principal función que tienen, va a ser abducción del brazo, flexión, rotación interna. La parte de la función es importante reconocerla, o por lo menos saber a qué grupos musculares pertenecen, debido a que es la respuesta motora que nosotros vamos a tener en el caso de que estemos haciendo el bloqueo con un neuroestimulador y pues bajo guía ecográfica idealmente. Entonces ahí sí sabremos que estamos en las intermediaciones del nervio que deseamos hacer el bloqueo. Nervio supraescapular, como lo dijimos, se encarga de supraespinoso e infraespinoso, cuyas principales funciones son abducción del brazo y rotación lateral, y también abducción de las fibras superiores a nivel del hombro. Músculo cutáneo, los principales grupos musculares son coracobraquial, bíceps tanto en su cabeza corta como en su cabeza larga, y el bíceps es el principal músculo que se encarga de la flexión de la parte de antebrazo, y el bíceps con su cabeza corta nos ayuda también en la función de supinación. Radial, dijimos que su principal función era la parte de extensión, y se encarga pues de la extensión de casi toda la parte de brazo y antebrazo, e incluso de la extensión de dedos y supinación del antebrazo. El nervio mediano, hay pues adicional de lo que mencioné anteriormente, que se encargaba de la parte de flexión, también tiene función de pronación y flexión del antebrazo y abducción de mano y muñeca. El cubital, dijimos que su principal función básicamente es toda la parte de flexión y aducción de mano y muñeca, flexión de las falanges, y además pues hace todo lo que es abducción también de las falanges. Entonces, en esta imagen incluso se puede visualizar aún mejor tanto miotomas, dermatomas y esclerotomas. En la primera imagen, entonces, tenemos una vista anterior, la segunda imagen, o la que está hacia el lado derecho, es una vista posterior. Entonces, en la parte de tanto del miotoma, dermatoma y esclerotoma, en el hombro tenemos que el principal nervio, pues entonces, que va a estar aquí correlacionado es el nervio axilar o circunflejo. Posteriormente, ya a medida que vamos hacia el brazo, entonces sí empieza a haber una distribución distinta del miotoma hacia la parte lateral o hacia la parte de nuestro dedo pulgar. Se encarga lo que es el nervio, la inervación de la parte muscular, se encarga el nervio radial. Tenemos que hacia la cara media y posteriormente interna, tanto del brazo como del antebrazo, se va a encargar el nervio cutáneo medial del brazo y del antebrazo, y en este pedacito que tenemos acá en amarillo es el área que le corresponde al músculo intercostobraquial, que no pertenece al plexo braquial. De la parte de la mano, básicamente está inervada por dos nervios básicamente, el nervio mediano hacia la parte del dedo pulgar o hacia el lado, la cara lateral, y en la parte medial tendríamos el nervio cubital. Respecto a los dermatomas, pues, los cambios van a ser pues muy mínimos. Quizás los cambios más grandes los vamos a visualizar en la parte de los esclerotomas. Hacia la parte posterior, el mayor cambio que tendríamos es que en el hombro, en el esclerotoma, la cabeza del húmero está inervada por el nervio subescapular, que no se visualiza en la parte anterior.
Y tendríamos también que hacia la cara posterior, tanto el brazo como el antebrazo, en la parte muscular y motor y sensitiva, quien se va a encargar como tal de la mayor parte de esta función, pues va a ser el nervio radial, acompañado hacia la parte, digamos, medial por una pequeña área del músculo cutáneo. Respecto pues a las variaciones anatómicas, digamos que lo que uno normalmente encuentra o está descrito es un plexo normofijado, que es el que tiene las contribuciones más usuales, que son de C5 a T1. Pero entonces, como lo mencioné, también hay un plexo que se llama plexo braquial prefijado, en el cual tiene una contribución de C4, es decir, un nivel por encima de lo que normalmente está descrito. Y esta distribución pues se caracteriza o se visualiza aún mucho mejor cuando se hace un barrido ecográfico en bipedestación, y lo que caracteriza al plexo braquial prefijado es que la distribución en el cuello es más vertical. Cuando hablamos de un plexo braquial postfijado, usualmente pues tiene contribuciones hasta T2, perdón, acá es de C5 a T2, y entonces tendría algo de contribución del nervio, incluso del componente intercostobraquial, incluso desde la parte más anterior. La diferencia que tiene entonces este plexo respecto al normofijado, entonces, es que la distribución a nivel del cuello es más horizontal respecto a lo que se conoce como lo más usual. Y el plexo mixto, entonces, es el que tiene tanto el componente prefijado como postfijado, y pues como tal, pues habría que hacer un barrido ecográfico pues extenso para uno poder visualizar si hay como tal el componente de estos dos, pero digamos que la inervación posterior usualmente pues va a ser similar, pero sin embargo también se ha descrito que en algunos pacientes alrededor del 25 al 30% de los estudios anatómicos o disecciones que se han hecho, se ha encontrado que el plexo braquial podría estar constituido solamente por dos troncos o incluso la formación de dos cordones, pero que en los nervios terminales finalizan en los nervios que ya hemos hablado, y pues con las componentes tanto sensitivos y motores usuales. Lo otro que también se ha encontrado entre las variantes anatómicas más frecuentes, alrededor de un 35%, es que el plexo braquial a nivel del cuello no emerge entre el surco interescalénico, sino que emerge por fuera de este. Lo otro es que el nervio pectoral y lateral, lateral y medial podrían estar conectados por anastomosis, sabiendo que tienen inervación distinta. Lo otro es que también se ha encontrado en el 30% de disecciones que el nervio mediano y músculo cutáneo podrían intercambiar anastomosis, entonces podrían pues haber aferencias que cuando uno realice el bloqueo se podrían encontrar respuestas motoras diferentes o a lo que uno espera, a pesar de que sí se ha ubicado el nervio. Y la otra, pues, variación anatómica que se ha descrito es en un 20% de la descripción que hace el doctor Martin Gruber, en el cual comenta que también podrían haber anastomosis o aferencias del nervio mediano al cubital. Las relaciones anatómicas del plexo braquial respecto a la cercanía, pues hay que tener presente, como mencionamos en la imagen en la que se ve en el corte C6, su cercanía con el nervio frénico, lo que explicaría pues incluso los cambios que usualmente casi o están descritos en el bloqueo interescalénico de una parálisis parcial del nervio frénico en aproximadamente entre el 95 al 100% de los casos, que usualmente no tiene alguna repercusión clínica, pero sí podría ser una contraindicación en los pacientes que tienen alguna patología respiratoria de base. La intermediación con el nervio laríngeo recurrente y laríngeo superior, que es incluso el causante de que después de que se hacen bloqueos, especialmente el interescalénico y el subclavicular, el paciente podría cursar con algo de disfonía. Como vimos que en esa misma imagen, una cercanía inmediata con la cadena simpática, lo que por diseminación del anestésico local nos podría producir síndrome de Horner. La estrecha cercanía con la pleura, pues que es incluso una de las componentes pues o más importantes de este nervio, el caso de que de estos bloqueos, perdón, que se haga con ecografía es disminuir el riesgo
de neumotórax. También se ha descrito que por la cercanía que hay con el ganglio estrellado en la porción de los fascículos, entonces pues se ha descrito el síndrome opuesto o síndrome descrito por el doctor Beaufort-Dupetit, en el cual se caracteriza porque hay retracción del párpado, midriasis, esoftalmia, lo cual también puede llegar a ser transitorio posterior al paso o efecto del anestésico local, y pues las punciones a nivel de la arteria vertebral y del canal espinal desde el abordaje interescalénico. Vamos a pasar entonces a hablar un poco de la anatomía y sonoanatomía del bloqueo de cada uno de los principales bloqueos. Entonces, algo pues de la historia del bloqueo interescalénico es que inicialmente fue escrito en el año 85 por William Stewart Halsted. Los primeros estudios se hicieron en cadáveres, pero pues se hicieron en el Hospital Roosevelt en Nueva York. Posteriormente, en el año de 1902, el doctor George Washington describió un enfoque abierto del plexo braquial. Este ya se hizo en pacientes vivos, a diferencia del que había sido descrito con instilación de cocaína por el doctor Hanslet. En 1905 se informó el primer bloqueo exitoso por vía percutánea de tipo interescalénico, y posteriormente, en 1970, el doctor Alan Winnie, que es a quien se le describe la técnica que nosotros actualmente utilizamos, describió el bloqueo interescalénico con una sola punción, en el cual pues su punto de referencia anatómico fue la palpación del surco interescalénico a nivel del cartílago cricoides y hacer la punción entre tanto el escaleno anterior y medio. Referentes anatómicos importantes, entonces, ya hablamos que a este nivel del bloqueo interescalénico el plexo braquial emerge por en medio de los músculos escaleno anterior y medio. Recordemos que entonces el bloqueo se va a hacer a nivel del cartílago cricoides, o también como referente anatómico tendríamos AC6, y que es el punto en donde hay una mayor cercanía con la arteria vertebral, e incluso pues aunque a este nivel hay una baja probabilidad de hacer un neumotórax, pues en una persona que de pronto no tenga una experiencia adecuada, o por ejemplo en los pacientes en que podrían tener un cuello ancho, con pues que sea con bastante tejido adiposo, incluso en pacientes de cuello corto, entonces sí podría incluso uno poder tener una mayor probabilidad de hacer una punción en la pleura. Los reparos anatómicos de este bloqueo pues que fueron descritos: la cabeza external del músculo esternocleidomastoideo, la cabeza clavicular del mismo músculo, se traza una línea con el borde superior del cartílago cricoides y la clavícula. Entonces, después de que hacemos, entonces, ubicamos la cabeza clavicular del músculo esternocleidomastoideo con esa inmediación del cartílago cricoides, la aproximación es que es 0.5 centímetros por debajo de esta intersección, y ese sería el punto, entonces, en donde como tal lo describió el doctor Winnie. Cuando hacemos un corte a este punto, entonces lo que nos vamos a encontrar es como tal, aquí tendríamos nuestro plexo braquial, vemos cómo emerge o viene en el medio del escaleno medio y el escaleno anterior. Aquí está la clavícula, entonces incluso pues el bloqueo vemos que está por encima de la clavícula, y como tal, bueno, en esta disección no se lograría visualizar, pero la arteria vertebral, pero en general por profundidad, entonces la estaríamos viendo sobre este nivel. También se ha descrito incluso una combinación, un bloqueo interescalénico bajo, que se considera que es una combinación entre un bloqueo interescalénico con un bloqueo supraclavicular. La diferencia que tiene este bloqueo es que el punto de referencia o de inserción de la aguja se toman los mismos reparos anatómicos, las mismas medidas, solo que la intersección que surge entonces entre la línea que pasa por el cartílago cricoides o C6 y la línea que pasa por la cabeza clavicular del esternocleidomastoideo, entonces nos vamos 1.5 lateral y 0.5 hacia la parte caudal, y este sería entonces el punto de inserción de nuestra aguja en este tipo de bloqueo. Pues lo que de pronto ha demostrado este bloqueo es que tiene una
menor probabilidad básicamente de hacer síndrome de Horner y pues que a este nivel incluso el plexo braquial se encuentra un poco más superficial que la ubicación inicial descrita por el Dr. Winnie. Entonces aquí podemos ver el punto donde se hace la inserción de la aguja y cuando ya vamos entonces a la zonoanatomía descrita para este bloqueo, entonces encontramos que nuestro transductor lo vamos a ubicar paralelo a la línea en que, del cartílago cricoides que hemos trazado sobre el cartílago cricoides y las estructuras que entonces nosotros inicialmente vamos a visualizar, entonces van a ser el músculo, bueno, este sería nuestro plexo braquial y hacia la parte más superficial, entonces vamos a encontrar el escaleno medio, escaleno anterior y digamos que a este nivel, en el bloqueo interescalénico, las estructuras vasculares sí van a estar un poco más distales del sitio donde nosotros necesitaríamos hacer la deposición del anestésico local. En imagen, entonces ya zona anatómica vamos a visualizar cómo se logra en una estructura de panal de abeja ver las raíces nerviosas, especialmente vamos a identificar C5, C6 y C7, y el punto, digamos, que uno optaría porque fuera el ideal para hacer la diseminación del anestésico local es el intermedio que se observe en ese panal de abeja, con el objetivo de que la diseminación del anestésico local se haga pues equilibrada, equitativa hacia ambos lados para que haya una igual diseminación de la mezcla. Aquí también podemos visualizar, pues incluso en este ya es en un bloqueo interescalénico con un abordaje bajo, en el cual incluso sí hay una extrema cercanía con la estructura vascular, e incluso podemos ya visualizar la primera costilla y pues la intermediación que hay con la pleura. ¿Cuáles van a ser las respuestas motoras que nosotros consideraríamos que son exitosas a nivel de este bloqueo? Entonces, básicamente son una respuesta del músculo pectoral, que haya contracción a nivel del músculo deltoides. Eso sería como cuando le estamos visualizando el pecho, pero siempre es importante no dejar de perder de vista las respuestas motoras que podríamos tener a nivel de la mano, del brazo y el antebrazo. Entonces, a nivel del músculo tríceps habría una respuesta motora o cualquier contracción que uno pueda visualizar en mano y en antebrazo o del músculo bíceps. Cualquiera de estas respuestas es que estamos en el sitio ideal o para hacer administrar en este punto el anestésico local. Sin embargo, por ejemplo, incluso cuando pues está en entrenamiento, uno de los estímulos que más visualiza es la contracción del diafragma. Eso pues es lo que indicaría es que aún estamos muy profundos. Entonces, pues nuestro bloqueo sería devolvernos un poco y reubicar la aguja incluso un poco más hacia caudal. Respecto entonces al bloqueo supraclavicular, entonces habíamos mencionado que a nivel supraclavicular aún no encontramos cordones, en este punto encontraríamos fascículos y especialmente casi que por debajo de la clavícula encontramos como el punto en donde confluyen todos estos fascículos. ¿Qué hay de importante en la anatomía respecto pues a este bloqueo? Ya la cercanía que hay tanto con la arteria subclavia como con las estructuras venosas, que en este punto pues sería la vena subclavia, y la cercanía también que hay con la pleura y la cúpula pulmonar. Entonces, pues digamos que a pesar de que este bloqueo se le conoce como, pues como la anestesia espinal del miembro superior, por la tasa importante de éxito que tienen y el bloqueo motor importante que produce, es un bloqueo pues que sí requiere una mayor técnica y un mayor entrenamiento para disminuir las complicaciones, especialmente pues las que están asociadas con complicaciones pulmonares. La posición del paciente para realizar este bloqueo pues es idealmente en decúbito
supino, y se le pide pues al paciente entonces que debe estar observando hacia el lado contralateral de donde se va a realizar el bloqueo. Ahí siempre se describe que hay un margen de seguridad en el punto de inserción de la aguja para el bloqueo, el cual está descrito que es aproximadamente 1 pulgada o 2.5 centímetros lateral a la inserción de la cabeza clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Respecto a la zona anatomía de este bloqueo, entonces lo que vamos a encontrar es que de la parte más superficial a lo más profundo, vamos a encontrarnos que tenemos casi como a 1.5 centímetros de la piel en un paciente que tenga un índice de masa corporal usual. Vamos a encontrar también una estructura de panal de abeja que van a hacer todas las mediaciones de nuestro plexo braquial. Hacia la parte, digamos, más lateral, vamos a encontrar el músculo serrato anterior, y hacia la parte medial vamos a encontrar la arteria subclavia. Vemos incluso como la cercanía que existe entre la estructura de panal de abeja del plexo braquial con la primera costilla y obviamente con las estructuras pulmonares que vienen debajo de ella. En este bloqueo se ha descrito que como está tan cercano a la arteria subclavia, el punto ideal para la administración del anestésico local, que también se conoce como cornet pocket, es la parte más inferior o hacia las 6 de la arteria subclavia, con el objetivo de que si uno logra llegar a este punto que estoy señalando, entonces el anestésico local va a diseccionar o se va a levantar todas las estructuras y finalmente, pues por diseminación, se van a bañar de anestésico local el resto de los troncos que hay a este nivel. Entonces sería como el punto ideal y sería incluso así se describe la técnica cuando está escrita con una sola inyección. De pronto cuando no hay el entrenamiento, pues uno puede hacer diferentes inyecciones alrededor de cada uno de los troncos, ya sea el superior, el medio o el inferior, pero pues digamos que la técnica idealmente está descrita haciendo la administración en cornet pocket. Y pues la idea es que se visualice entonces la diseminación del anestésico local como está en esta imagen. Entonces vemos como incluso nuestra punta de la aguja está en lo que es el cornet pocket y como pues por diseminación lo que vemos en azul es el anestésico local que va a ir subiendo por la disección de los tejidos. Respecto pues al bloqueo infraclavicular, entonces ya por debajo de la clavícula vamos a encontrar que ya el plexo se ha dividido en cordones, y respecto a los cordones, entonces vamos a encontrar que hay una estrecha intermediación entre el nervio ulnar mediano y radial con la arteria axilar. Incluso pues a pesar de que pues es un bloqueo que con una adecuada técnica y entrenamiento no se requiere un número o volumen muy alto para tener una adecuada curva, sí es más factible, digamos, en este punto hacer una punción de la arteria axilar. ¿Cómo está descrito como tal el bloqueo? Pues se han descrito muchísimas técnicas, pero digamos que el principal o la más conocida es un enfoque vertical en el cual la inserción de la aguja está descrita en el punto medio de la clavícula después de que se pasa la fosa yugular hacia la articulación acromioclavicular. Y en este punto, pues uno asume que sobre un ángulo de 90 grados se hace la inserción utilizando pues agujas de 50 milímetros, porque como vamos a ver, la distancia que hay entre la piel y el plexo, realmente estamos casi como a 2 centímetros en una persona de un índice de masa corporal normal. Las estructuras que vamos a visualizar, entonces, van a ser de la parte más superficial hacia nuestro plexo. Entonces, el tejido celular subcutáneo, el pectoral mayor, vamos a visualizar como estructura o referente la clavícula, de la cual, pues, en teoría nosotros deberíamos estar debajo, esta imagen por debajo de ella. O sea, aquí tenemos nuestro hombro. Posteriormente tenemos el proceso coracoides, que en la técnica de referentes anatómicos, pues, es una de los reparos.
la arteria axilar, y alrededor de la arteria axilar vamos a encontrar el cordón medial posterior del plexo braquial. Incluso se ha descrito que con el bloqueo infraclavicular, con un volumen muy alto se podría llegar a tener un bloqueo completo de los tres cordones. Sin embargo, si lo hacemos con el bloqueo, con el volumen que usualmente está descrito, los cordones que mejor, o se tiene certeza de que sí van a estar bloqueados teniendo una adecuada respuesta, van a ser el cordón medial y posterior. Entonces acá ya vemos en su anatomía, pues en las estructuras, tenemos nuestra arteria axilar, la vena axilar, y alrededor de ella, casi que en estrecha relación, pues las estructuras del plexo braquial. Lo mismo pues en esta imagen, igual digamos que la técnica está descrita que el punto ideal de la inserción del anestésico local sería en la parte inferior de la arteria axilar, con el objetivo de que también haya una diseminación hacia la parte superior cuando se diseminen todas las estructuras. ¿Cuáles van a ser las respuestas motoras positivas que nosotros entonces debemos observar? Si hay respuesta del nervio pectoral lateral, si hay respuesta del nervio escapular dorsal, perdón, del músculo romboides, si se observa contracción del subescapular, si hay contracción también o rotación interna del hombro, que estaría pues dada por una respuesta del subescapular. A nivel axilar, del nervio axilar encontraríamos que puede haber elevación del miembro superior, y si estaríamos entonces bloqueando lo que son el cordón medio, o que la respuesta que encontramos es del cordón medio, vamos a ver es una contracción del pectoral. Asimismo, pues, podríamos encontrar cualquier respuesta motora, ya sea de flexo, extensión, tanto a nivel del brazo, antebrazo o incluso de la mano, pues sería un punto indicativo de que pues sí estamos alrededor de la estructura que nosotros deseamos bloquear. Entonces, incluso aquí, pues en estas imágenes podemos ver, si yo estoy más cerca al cordón lateral, la respuesta que entonces yo voy a observar es flexión de la mano. Si estoy cerca al cordón posterior, estaría encontrando una extensión de la mano, y en el cordón medio, pronación. Sin embargo, con el volumen adecuado, con cualquiera de estas respuestas, uno podría llegar a administrarlo y por diseminación tener el bloqueo completo del plexo. Del bloqueo del nervio supraescapular, pues vamos a hablar algo muy corto, que es básicamente que este bloqueo se podría llegar a realizar en pacientes en donde requieren cirugía de hombro, pero tienen una enfermedad pulmonar importante o con paresia contralateral del nervio fénico, que es una de las contraindicaciones de los bloqueos que hemos hablado anteriormente. Y se caracteriza, o por qué se puede realizar, es porque el nervio supraescapular proporciona la mayor parte de la inervación de la articulación del hombro, y esto pues se ha descrito en el 70% de las disecciones anatómicas. ¿Cuál va a ser pues el sitio entonces del bloqueo? El abordaje tradicional, entonces, está descrito sobre la escotadura supraescapular, en la cual no hay divisiones aún del nervio supraescapular, que posteriormente nos va a dar el supraespinoso y el infraespinoso. Entonces, digamos que a este nivel estaríamos abordando las dos nervios terminales de él, y esto incluso, pues lo ideal sería hacerlo por encima del ligamento supraescapular, porque incluso pues posteriormente sobre la escotadura escapular se puede reducir la calidad de la imagen, o puede haber osificación que nos puede dificultar el bloqueo. Entonces, pues en estas imágenes lo que visualizamos es como los reparos que uno podría generar. La espina de la escápula la estaríamos trazando, y punto medio hacia el borde inferior de la escápula. De allí hacemos como un trazo transverso hacia lateral, y pues sería como el punto de inserción. En las personas que son muy delgadas, incluso se podría palpar esa escotadura de la escápula para uno hacer el bloqueo. Por su anatomía, pues lo ideal es ubicar al paciente con un rollo entre las escápulas para tener una mejor imagen, y pues realmente lo que vamos a tratar de buscar es esa escotadura en donde se hace la deposición del anestésico local en la escotadura, previo pues a que haya la bifurcación tanto en músculo supraespinoso como el infraespinoso, como pues se visualiza. Incluso
Cuando este bloqueo se hace ya por debajo de la escotadura, pues entonces aquí pues logramos ya visualizar las dos divisiones que pues puede llegar a tener. Vamos avanzando. Y finalmente entonces el bloqueo axilar, que es quizás uno de los que más variantes anatómicas tiene y realmente se llama bloqueo axilar, no como tal porque bloquee el nervio axilar o nervio circunflejo, sino por la ubicación en donde se hace el bloqueo. Entonces vamos a encontrar que a este nivel, que usualmente es en ya húmero proximal, pues van a haber diferentes distribuciones de los cordones de los nervios terminales del plexo braquial. Incluso para realizarlo se van a requerir, pues hay técnicas descritas con una sola inyección, pero que no nos da una certeza de que vaya a quedar 100% bloqueado el plexo a este nivel, o técnica de 2 y de 3 inyecciones. Entonces, las estructuras que nosotros pues vamos a visualizar inicialmente con una mayor cercanía y proximidad de estructuras vasculares son el nervio ulnar, el nervio mediano, el nervio coracobraquial, que lo vamos a encontrar inmerso sobre el músculo coracobraquial, y las estructuras pues, vasculares que vamos a encontrar a este nivel pues van a ser la arteria axilar con su respectiva vena. Pero entonces vemos como, por ejemplo, en este punto yo podría llegar a bloquear pues, ulnar, mediano y radial, pero el coracobraquial, que nos da tanto inervación motora como sensitiva, entonces nos va a quedar descubierto. Entonces es por esto que podría llegar a requerir diferentes puntos de inyección. Incluso pues en el plexo braquial que se encuentra normo fijado, o pues el que tiene la mayor cantidad de personas, o sea, descrito más, entonces encontramos que si esta es la arteria axilar, hacia más o menos las 2 vamos a encontrar el nervio mediano, hacia las 4 el ulnar, hacia las 7 el radial, y hacia las 10 encontraríamos el músculo cutáneo. Sin embargo, pues de esta ubicación a nivel axilar del plexo braquial es donde más variantes anatómicas se han encontrado, y vemos como que si a pesar de que las estructuras vasculares persisten, la distribución de las estructuras nerviosas pues varía muchísimo. Entonces, digamos que podría llegar a uno confundir, a pesar de que se tenga la respuesta motora deseada de alguno de los nervios terminales, podría no llegar a quedar completamente bloqueada toda el miembro superior en la cantidad que nosotros quisiéramos. Respecto a la zonoanatomía de este bloqueo, entonces nosotros las estructuras que vamos a visualizar también van a ser muy cercanas a la piel. Estamos hablando de que esto está en inmediación entre 1.5 y 2 centímetros de la piel. Vamos a encontrar nuestra arteria axilar como la estructura principal o de referente anatómico, y alrededor de ella entonces vamos a empezar a buscar las estructuras nerviosas. Entonces acá tendremos en la misma distribución que expliqué como en forma de reloj el nervio ulnar, el nervio radial, acá tenemos el mediano, y inmerso en el músculo coracobraquial el nervio cutáneo. Y en el abordaje ecográfico, pues realmente, como les mencioné, se han descrito diferentes técnicas con una inyección en el cual no nos da certeza de que sí logremos bloquear todos los cordones. Inyección de 2 inyecciones que realmente lo que se hace es por encima de la arteria, casi más o menos hacia las 2 en el sentido horario. Entonces se hace la diseminación del anestésico y pues podría llegar en medio de la fascia que lo recubre, diseminarse de manera simétrica y posteriormente buscar otra segunda inyección buscando el nervio, el músculo cutáneo para encontrar el coracobraquial. Y posteriormente incluso también se ha descrito de este bloqueo axilar un enfoque más bajo, que es el medio humeral, en el cual pues sí se encuentra que hay una, digamos que mayor inmediación de las estructuras. Sin embargo, el músculo cutáneo persiste pues por fuera de este bloqueo, o sea que realmente pues no hay como una mayor diferencia si el abordaje se hace o más proximal o un enfoque medio humeral.
¿Cuáles van a ser las respuestas que nosotros esperaríamos a hacer un bloqueo axilar y que estemos pues seguros de que sí estamos en el punto adecuado para la administración del anestésico? Entonces, si estamos estimulando el nervio mediano, podríamos encontrar flexión palmar de la muñeca, o como el nervio mediano inerva la parte, pues, en la mano, en la parte del segundo al quinto dedo, entonces podríamos encontrar flexión de las articulaciones metacarpofalángicas. Si estamos a nivel cubital, pues entonces la respuesta que uno más frecuente encontraría es la flexión del cuarto y quinto dedo o la aducción del pulgar. La radial, lo que más visible vamos a ver es la extensión, perdón, de codo, muñecas o de los dedos. Y en el músculo cutáneo básicamente vamos a encontrar es supinación del brazo o la flexión del brazo. Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy respecto a la anatomía del plexo braquial.